La primera vez que escuché eso, supe que algo no encajaba. No eran los ruidos normales de un vecino. Eran diferentes. Como si alguien intentara ahogar algo que no debía salir. Capítulo 1. Trabajar desde casa tiene sus ventajas. No hay tráfico, no hay jefes respirándote en la nuca, y puedes quedarte en pijama hasta el mediodía. Pero nadie te advierte sobre lo que significa compartir paredes delgadas con un vecino como Adrián Vargas. Un tipo que, hasta ese maldito martes de octubre, era solo una sombra elegante que cruzaba el portal a las 10 de la noche. Ese día, todo cambió. Había terminado una reunión virtual interminable con clientes que querían algo fresco, joven, pero no demasiado arriesgado para vender zapatillas. Mi cerebro era un bloque de hormigón. Decidí hacer lo de siempre, preparar un café, sentarme frente a la ventana que daba al patio de luces y perder media hora viendo a la señora Ruiz regar sus geranios. Pero esa noche, el universo tenía otros planes. Eran las 11:13 cuando lo escuché por primera vez. Un gemido. Corto, agudo, como si alguien hubiera mordido una almohada para ahogarlo. Me quedé paralizado, los dedos suspendidos sobre el teclado. ¿Había sido el viento? ¿Un gato callejero? Me reí de mí mismo. Lucas, estás alucinando por falta de sueño, y volví a teclear. Pero entonces... Otro gemido. Más largo. Más gutural. Y después, un golpe sordo contra la pared. Como un puño cerrado golpeando la cama. Me levanté tan rápido que la silla chirrió contra el suelo. Me acerqué al muro, ese maldito muro de yeso que siempre había odiado, y apoyé la oreja. Nada. Solo el zumbido de mis propias venas. Estaba a punto de alejarme cuando lo oí de nuevo, un jadeo entrecortado, seguido de un susurro. Dios, alguien dijo al otro lado. No pude evitar imaginar la escena. Adrián, con su traje impecable desechó, los labios entreabiertos, los músculos tensos bajo la piel. Me mordí el labio hasta sangrar. ¿En qué demonios estaba pensando? Al día siguiente, lo vi salir a su hora habitual. Las 8:15 en punto. Llevaba un traje azul marino que hacía juego con sus ojos, verdes como el musgo bajo la lluvia, y una carpeta de piel bajo el brazo. Olía a carbón y bergamota, un aroma que se me quedó pegado a la nariz incluso después de que desapareciera por las escaleras. Buenos días, murmuré, más por costumbre que por educación. Él asintió sin mirarme, pero en el último segundo, sus ojos se encontraron con los míos. Fue un instante. Un latido. Pero suficiente para que me temblaran las manos como si tuviera 16 años otra vez. Esa noche, los ruidos regresaron. Más intensos. Más deliberados. Intenté ignorarlos, puse música, abrí la ventana para que entrara el bullicio de la calle, hasta me puse a limpiar el baño. Pero nada funcionaba. Cada gemido, cada roce de sábanas, era un imán que me arrastraba hacia la pared. A las 2 de la madrugada, ya no podía fingir indiferencia. Me senté en el suelo, la espalda contra el yeso frío, y escuché. Sí, ahí, una voz ronca, casi irreconocible, surgió del otro lado. Me cubrí la boca para no gritar. ¿Era él? ¿Era Adrián? Los sonidos se aceleraron, jadeos breves, el crujido de resortes, un quejido ahogado que se transformó en un gruñido. Me retorcí las manos. ¿Debía llamar a alguien? ¿O era esto algo privado? Algo que jamás debería haber escuchado. Pero entonces, el ruido cesó. Y en su lugar, llegó otro, el rasgar de papel. Una y otra vez. Frenético. Enloquecido. Como si alguien estuviera destruyendo algo. Me arrastré hasta la cama, enterré la cara en la almohada, y juré que al día siguiente lo olvidaría todo. Pero la vida tiene sentido del humor negro. A la mañana siguiente, encontré un trozo de papel doblado en 4 junto a mi puerta. Al desplegarlo, el aire se me atascó en la garganta. Era un boceto a carboncillo, un hombre joven, delgado, apoyado contra una pared. Llevaba una camiseta holgada, jeans desgastados, y las manos agarraban el marco de una ventana invisible.
No había rostro, pero reconocí los detalles: el reloj de pulsera plateado que siempre uso, la cicatriz en el antebrazo izquierdo que me hice de niño. Era yo. En la esquina inferior, una firma, AV. Lo guardé en el bolsillo como un criminal esconde un arma. Esa tarde, mientras editaba un vídeo para Instagram, no podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía el boceto. Las líneas audaces, las sombras que marcaban los músculos de mi espalda, la tensión en los dedos. ¿Cuándo me había visto así? ¿En el ascensor? ¿En la lavandería del edificio? Decidí confrontarlo. Sí, era una idea estúpida, pero necesitaba respuestas. Esperé frente a su puerta a las 10 de la noche, el papel arrugado en mi mano. Pero cuando apareció, con su traje de lino y una bolsa de la compra en la mano, las palabras se me evaporaron. «Hola», dije, la voz quebrada. Él se detuvo, la mirada fría como el acero. «¿Necesitas algo?», preguntó, sin un ápice de emoción. «Encontré esto», mostré el dibujo con dedos temblorosos. «¿Es tuyo?». Adrián observó el papel como si fuera basura. «No sé de qué hablas», dijo, abriendo su puerta de un golpe seco. «Y tú deberías ocuparte de tus asuntos». La puerta se cerró. Me quedé allí, humillado, con el papel sudado en mi mano. Pero esa noche, los ruidos volvieron. Y esta vez, eran distintos. Más lentos. Más deliberados. Como si alguien estuviera actuando para un público de uno. Me acerqué a la pared, el corazón a punto de estallar. Y entonces, lo escuché. «Lucas», susurró una voz al otro lado. No era mi imaginación. Era él. Y estaba diciendo mi nombre. Apoyé la frente contra el yeso, sintiendo el calor que ahora emanaba de allí. «¿Adrián?», respondí, casi sin aliento. Un golpe seco. Como un puño contra la pared. Y después, pasos alejándose. Al día siguiente, había otro dibujo en mi puerta. Esta vez, era yo, pero desnudo de cintura para arriba, las manos entrelazadas tras la nuca, los labios entreabiertos. Y en el margen, una frase escrita con letra temblorosa: «¿Te atreves?». Esa fue la primera vez que Adrián me retó. Y aunque no lo sabía entonces, yo ya había perdido el juego. Capítulo 2. Nunca creí que una mirada pudiera quemar. Hasta ese día. Hasta que Adrián me miró como si ya me hubiera desnudado 100 veces. Hay miradas que son balas. La de Adrián era un misil. Y aquella mañana, me impactó justo en el centro del pecho. Todo empezó en la lavandería del edificio. Era un sábado por la tarde, y yo cargaba mi cesto de ropa sucia como si llevara cadáveres. No había dormido bien. ¿Cómo iba a hacerlo después de encontrar ese dibujo? Y cada crujido del ascensor me hacía saltar. Bajé al sótano rezando que estuviera vacío. Pero el universo, otra vez, se rió de mí. Él estaba allí. De espaldas, doblando camisas negras con una precisión militar. Llevaba jeans ajustados y una camiseta blanca que dejaba ver los músculos de sus hombros. Me detuve en la puerta, tratando de no hacer ruido. Demasiado tarde. «¿Vas a quedarte ahí o vas a pasar?», dijo sin voltear. Su voz era grave, como el humo de un cigarrillo caro. Tragué saliva. «No quiero interrumpir», mentí, avanzando hacia la lavadora más alejada. Mientras metía la ropa, sentí su mirada en mi nuca. Lenta. Deliberada. Como si estuviera midiendo cada uno de mis movimientos. Me obligué a no mirarlo, pero cuando cerré la lavadora y me di la vuelta, ahí estaba. Apoyado contra la pared, los brazos cruzados, los ojos clavados en mí. «¿Qué?», logré decir, secándome las manos en los jeans. Él no respondió. Solo inclinó la cabeza, como un depredador estudiando a su presa. Sus ojos bajaron hasta mi cuello, luego a mis manos, y finalmente se detuvieron en mi cintura. El aire se espesó. Podía jurar que olía a incienso y sudor. «¿Te gustó el dibujo?», preguntó de pronto, sin mover un músculo. Me quedé sin aliento. ¿Cómo podía hablar de eso como si comentara el clima?
No deberías haberlo dejado en mi puerta, respondí, tratando de sonar firme. No pregunté eso, se acercó un paso, y el espacio entre nosotros se redujo a menos de 1 metro. Pregunté si te gustó. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escuchara. ¿Qué quería que dijera? Que me había pasado 2 horas mirando cada línea, cada sombra que había hecho de mi cuerpo una obra de arte. ¿Qué había escondido el dibujo bajo el colchón como un adolescente? Porque yo. Solté en vez de responder. Él sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, peligrosa, que solo alzaba la comisura izquierda de su boca. Porque eres interesante cuando no te observan, dijo, pasando un dedo por el borde de la lavadora. Te muerdes el labio inferior cuando trabajas en el portátil. Te tocas la cicatriz del brazo cuando estás nervioso. Y miras por la ventana como si esperaras que alguien te rescatara. Me quedé helado. ¿Cuánto tiempo llevaba observándome? ¿Desde su ventana? ¿Desde el pasillo? Eso es acoso, farfullé, aunque sin convicción. No, se acercó otro paso, y ahora podía ver las motas doradas en sus ojos verdes. Es arte. Su aliento olía a menta y algo más. ¿Whisky? Era las 3 de la tarde. Él levantó una mano, lentamente, como si temiera asustarme, y rozó el borde de mi camiseta. No me tocó. Solo el tejido. Pero sentí el calor de sus dedos como una quemadura. ¿Sabes lo que pasa con las personas interesantes, Lucas? Susurró, acercando los labios a mi oído. Que siempre terminan siendo la musa de alguien. Retrocedí, tropezando con la lavadora. Él se rió, un sonido bajo y cálido que me hizo enrojecer hasta las orejas. No juegues con lo que no entiendes, dijo, recogiendo su cesto de ropa limpia. A menos que quieras entender. Se marchó dejando tras de sí un rastro de bergamota y desafío. Me quedé allí, temblando, con las lavadoras centrifugando a todo volumen. Pero el ruido no lograba ahogar sus palabras. Esa noche, los sonidos regresaron. Pero esta vez, eran distintos. Más lentos. Más teatrales. Como si Adrián supiera que yo estaba escuchando. Me senté en el suelo, la espalda contra la pared y cerré los ojos. Cada gemido era una caricia. Cada susurro, una promesa. Hasta que, de pronto, una voz clara atravesó el yeso. ¿Te gusta lo que escuchas, Lucas? Preguntó Adrián, tan cerca que juraría que estaba al otro lado, pegado a mí. Me mordí el puño para no responder. Pero él continuó. Podría enseñarte más, si tienes el valor de tocar esa puerta. Me levanté como si me hubieran electrocutado. ¿Estaba hablando en serio? ¿Era una trampa? Caminé hasta el pasillo, descalzo, y me detuve frente a su puerta. La luz se filtraba por debajo, y escuché pasos acercándose. Mi mano tembló sobre el picaporte. Pero en el último segundo, la luz se apagó. Y desde dentro, una risa baja resonó. Regresé a mi apartamento sintiéndome un idiota. Pero al entrar, vi algo en mi mesa, otro dibujo. Esta vez, era él y yo. Juntos. En la lavandería. Su mano rozando mi camiseta, mis ojos cerrados, su boca cerca de mi cuello. Y debajo, una nota. La próxima vez, no corras. Esa fue la última vez que dudé. Porque cuando volvió a mirarme, ya no había vuelta atrás. Capítulo 3. Nunca pensé que un error de mensajería me haría descubrir eso. Dibujos que no debía ver. Secretos que no debía tocar. Y sobre todo, un Adrián que nadie más conocía. Los paquetes siempre llegaban los jueves. Lo sabía porque Adrián recibía uno cada semana, siempre a la misma hora, 2 de la tarde. Yo lo espiaba desde la mirilla, viendo cómo firmaba con esa letra elegante y despreocupada. Pero aquel jueves, el destino decidió jugar sucio. Estaba sacando la basura cuando el mensajero apareció en el rellano. Sudoroso, con una caja rectangular bajo el brazo. ¿Adrián Vargas? Preguntó, mirando su lista. No, pero, comencé a decir, pero él ya había dejado el paquete en mis manos.
Firma aquí, ordenó, señalando la pantalla táctil. Antes de que pudiera protestar, el tipo se había ido. Me quedé allí, con la caja de cartón que pesaba más de lo debido. En la etiqueta, el remitente, Estudio Artesur Materiales Profesionales. Dudé. ¿Devolverlo? ¿Dejarlo frente a su puerta? Pero entonces recordé los dibujos. Las miradas. Los gemidos. La curiosidad me clavó las uñas en el alma. Miré a ambos lados del pasillo, como un ladrón, y entré corriendo a mi apartamento. La caja estaba sellada con cinta adhesiva gruesa. La abrí con unas tijeras de cocina, las manos temblando. Dentro, había más de 20 carpetas negras, cada una etiquetada con fechas y títulos en letras doradas. Serie 23, Obsesiones, Serie 18, Sombras prohibidas. Abrí la primera con dedos torpes. Y el aire se me escapó de los pulmones. Eran bocetos. Decenas. Hombres entrelazados en poses que desafiaban la gravedad y la decencia. Cuerpos musculosos, torsos arqueados, manos agarrando cabelleras. Todo en carboncillo y tinta roja. Pero lo peor eran los rostros. En cada dibujo, uno de los hombres tenía sus ojos, verdes, penetrantes, inconfundibles. Adrián se había retratado a sí mismo, con amantes imaginarios. Cerré la carpeta como si me hubiera quemado. ¿Por qué había pedido esto? ¿Era algún tipo de fetiche? Me levanté para beber agua, pero otra carpeta resbaló al suelo. Al recogerla, vi el título, Serie 24, El vecino. El corazón me golpeó las costillas. Abrí la carpeta, y allí estaba yo. En cada hoja. Desnudo. Semidesnudo. En la ventana. En la ducha. En la cama. Dibujado con una precisión que solo alguien que me hubiera visto podría lograr. Me llevé una mano a la boca, mareado. ¿Cuánto tiempo llevaba espiándome? ¿Cómo? Un golpe en la puerta me hizo gritar. Lucas. Era la voz de Adrián, fría como el acero. Sé que lo tienes. Ábreme. Me quedé paralizado. La carpeta cayó al suelo, esparciendo los dibujos como hojas secas. Otro golpe. Ábreme ahora, ordenó, y esta vez, su tono era una amenaza. Arrastré los pies hasta la puerta y la abrí 1 centímetro. Él empujó con fuerza, entrando como un huracán. Llevaba una camisa negra desabrochada hasta el esternón, el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre. ¿Te gusta husmear en lo que no es tuyo? Preguntó, recogiendo los dibujos del suelo con movimientos bruscos. No, fue un error, balbuceé. El mensajero me lo dio. Se incorporó de golpe, sosteniendo un dibujo donde yo aparecía de espaldas, la mano apoyada en el vidrio de la ducha. ¿Y esto también fue un error? Escupió. ¿Mirarme? ¿Escrutarme cada vez que paso por tu puerta? Me acorraló contra la pared, el dibujo arrugado en su puño. No sabes nada de lo que hay aquí, susurró, rozándome el cuello con el papel. Esto no es un juego para niños buenos como tú. Su aliento olía a alcohol y rabia. Pero bajo eso, había algo más. Algo que reconocí de las noches escuchándolo a través de la pared. Deseo. Puro, crudo, y sin disculpas. ¿Por qué me dibujas? Logré preguntar, desafiando el miedo. Él se rió, amargo. Porque eres fácil. Porque te derrumbas con una mirada. Porque, dudó, sus ojos bajando a mis labios. Porque no puedes evitarlo. Retrocedió, recogiendo la caja con furia contenida. En la puerta, se detuvo. La próxima vez que quieras verme desnudo, Lucas, llama a mi puerta. No robes. Se marchó, dejándome temblando. Pero en el suelo, entre los papeles rotos, había quedado un dibujo. Uno que él no vio. Un boceto de los dos, en esta misma habitación. Él, inclinado sobre mí. Yo, con la cabeza hacia atrás. Y en el margen, escrito con saña, ¿cuánto más puedes resistirte? Esa noche, los sonidos volvieron. Pero esta vez, no venían de su apartamento.
Venían del mío. Capítulo 4. Cuando encontré ese sobre bajo mi puerta, supe que era una trampa. Pero lo peor no era lo que Adrián me pedía, sino lo mucho que yo deseaba caer en ella. Los días después del incidente del paquete fueron un infierno. Adrián evitaba mirarme en el ascensor, y yo fingía no escuchar sus pasos nocturnos. Pero el jueves siguiente, algo cambió. Algo que no pude ignorar. Eran las 3 de la madrugada. Estaba tirado en el sofá, viendo una serie sin prestar atención, cuando un golpe en la puerta me hizo saltar. Abrí con cautela, esperando encontrarme a la señora Ruiz pidiendo sal o al repartidor de pizza equivocado. Pero no había nadie. Solo un sobre negro en el suelo, sellado con cera roja. Dentro, había una hoja de papel grueso. Al desdoblarla, reconocí el trazo del carboncillo al instante. Era un dibujo de su apartamento. La cama deshecha, las cortinas entreabiertas, y en el centro, 2 figuras. Una recostada sobre las sábanas, la otra inclinada sobre ella, las manos enterradas en el pelo oscuro de la primera. No había rostros, pero la cicatriz en el brazo de la figura debajo era inconfundible. Era yo. Y junto al dibujo, una dirección escrita con letra pulcra. Calle Martí, 24. Estudio 5. Mañana. 22 horas. Ven solo. Quemé el papel en el fregadero, jurando que no iría. ¿Qué era? ¿Una cita? ¿Una trampa? Pero cuando amaneció, ya había decidido lo contrario. Necesitaba respuestas. O al menos, eso me decía a mí mismo. La dirección pertenecía a un viejo edificio industrial cerca del puerto. Subí las escaleras de hierro oxidado hasta el estudio 5, cada paso resonando como un tambor. Antes de tocar, la puerta se abrió sola. Dentro, solo había un caballete con una lona cubierta y velas encendidas en el suelo. Y él, de pie junto a la ventana, con una camisa abierta y los dedos manchados de tinta. Pensé que no vendrías, dijo sin mirarme. ¿Qué es esto? Escané la habitación, buscando salidas. No había. Un lugar donde nadie nos ve, se volvió, y vi que llevaba un collar de plata. Donde puedo hacer lo que realmente quiero. Se acercó, lento, como un gato callejero. Yo retrocedí hasta tropezar con el caballete. La lona cayó, revelando un cuadro inacabado. Yo, desnudo, las manos atadas con una corbata negra, los ojos cerrados en éxtasis. Me ruboricé hasta la raíz del pelo. ¿Te gusta? Preguntó, rozando el lienzo con un dedo. Es para una colección privada. Clientas adineradas que pagan fortunas por fantasías. ¿Y yo soy parte de tu fantasía? Logré decir, aunque la voz me temblaba. Él sonrió, mostrando los dientes. No. Tú eres la fantasía. Me agarró de la muñeca y me arrastró hasta el centro de la habitación. Su piel estaba caliente, casi quemando. Quiero dibujarte, susurró. Aquí. Ahora. Pero no como esos bocetos robados. Quiero que elijas esto. ¿Y si digo que no? Reté, aunque el pulso me delataba. Entonces te vas, soltó mi mano de golpe. Pero no volveré a mirarte. Ni a tocarte. Ni a susurrar tu nombre por las noches. La habitación olía a trementina y sudor. Las velas parpadearon, proyectando sombras que bailaban sobre sus pómulos afilados. Respiré hondo. ¿Qué tengo que hacer? Él señaló una silla de madera junto al lienzo. Quítate la camisa. Siéntate. Y no te muevas. Lo hice. Cada botón que desabroché fue una rendición. Cuando la camisa cayó al suelo, él contuvo el aliento. Me observó como un coleccionista observa una reliquia, codicioso, meticuloso. Luego, tomó un lápiz y comenzó a dibujar. Los primeros minutos fueron insoportables. Sentía sus ojos recorriendo cada centímetro de mi torso, mis hombros, el hueco de la clavícula. Pero luego, algo cambió. Sus trazos se volvieron frenéticos, el lápiz rompiéndose contra el papel. Jadeaba. Sudaba. Como si el dibujo lo estuviera consumiendo. Así,
murmuró, mordiendo el labio inferior. Así es como deberías estar siempre. Expuesto. Vulnerable. Mío. Me levanté de un salto, cubriéndome con los brazos. No soy tuyo, dije, aunque sonaba a mentira. Él arrojó el lápiz y se acercó. Ahora estaba tan cerca que podía ver las motas de pintura seca en su cuello. ¿No? Susurró. Entonces, ¿por qué tiemblas cuando me miras? ¿Por qué guardas mis dibujos bajo la almohada? Su mano rozó mi costado y un escalofrío me recorrió la espalda. Para entenderte, mentí. No, su boca rozó mi oreja. Es porque quieres que te haga esto. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios se cerraron sobre mi cuello. Fue rápido. Brutal. Una mordida disfrazada de beso. Me aferré a sus hombros, sin saber si empujarlo o atraerlo. Pero él se separó de golpe, riendo. Así se siente, dijo, señalando el lienzo. Ahora estaba terminado, yo, en la silla, con la cabeza hacia atrás y los ojos llenos de un deseo que ni yo mismo reconocía. Vete, ordenó de pronto, volviéndose. Antes de que decida no dejarte ir nunca. Salí corriendo. Pero al llegar a casa, encontré otro sobre. Dentro, un trozo de tela negra, su corbata y una nota. La próxima vez, no te detengas. Y esa vez llegó antes de lo que esperaba. Porque esa noche, cuando los ruidos comenzaron, ya no venían de su apartamento. Venían del mío. Capítulo 5. Encontrar ese cuaderno fue como abrir la caja de Pandora. Dibujos que no debían existir. Secretos que no debían respirar. Y una pregunta, ¿cuánto llevaba Adrián soñando conmigo? Nunca me consideré un cobarde. Hasta ese día. Hasta que me planté frente a la puerta de Adrián, la llave robada sudando en mi palma, y dudé. ¿Qué demonios estaba haciendo? Espiar a un vecino, invadir su privacidad, pero ya no era solo curiosidad. Era necesidad. Necesitaba entender por qué sus dibujos me perseguían hasta en los sueños. La llave giró con un clic que sonó como un disparo. Empujé la puerta lentamente, esperando una alarma, un perro, cualquier cosa. Pero solo entró el silencio. Y su aroma. Bergamota, sí, pero también óleo fresco y algo más, incienso quemado. Como si el aire mismo estuviera embotellando sus obsesiones. El apartamento era un reflejo de él, frío, calculado, pero con grietas. Las paredes blancas estaban salpicadas de cuadros abstractos, y en el centro, una mesa de madera tallada llena de frascos de pintura y pinceles sucios. Pero lo que me detuvo fue la pared del fondo. Una explosión de bocetos clavados con furia, cuerpos desnudos, rostros borrosos, manos entrelazadas. Y entre ellos, como un hilo rojo en un tapiz, yo. Me acerqué, temiendo que los dibujos cobraran vida. Ahí estaba, yo leyendo en el parque, con la camisa arremangada y una cicatriz en el brazo que solo alguien que me hubiera mirado podría captar. Yo en la lavandería, inclinado sobre la lavadora, la nuca expuesta. Yo dormido en el sofá, la boca entreabierta, las piernas dobladas en un ángulo que ni yo mismo conocía. Cada trazo era una violación. Una confesión. En la esquina inferior de uno de los dibujos, una fecha, hace 6 meses. 6 meses. ¿Desde cuándo me observaba? ¿Desde antes de que intercambiáramos siquiera un hola en el ascensor? Sentí un escalofrío. Había vivido meses siendo su musa involuntaria, su fantasía clandestina. Sobre la mesa, un cuaderno negro con las esquinas gastadas llamó mi atención. Lo abrí por la mitad, y el papel crujió como un hueso roto. Las primeras páginas eran caóticas, bosquejos de extraños, paisajes oscuros. Pero al llegar a la página 43, aparecí yo. Y no solo yo. Nosotros. En una hoja, Adrián y yo estábamos en su cama. Él sentado en el borde, yo de pie frente a él, desabrochándole la camisa. En otra, compartíamos una ducha, el vapor empañando el vidrio, mis manos apoyadas en sus hombros. Pero el dibujo que me heló fue el de la página 80,
ambos en el suelo del estudio, él encima de mí, los labios separados por 1 centímetro, sus dedos enterrados en mi pelo. No eran fantasías. Eran instrucciones. Un guión que él había escrito para nosotros. ¿Te gusta lo que ves? La voz de Adrián resonó como un truco y el cuaderno se me escapó de las manos. Se apoyaba en el marco de la puerta, la maleta abandonada a sus pies. Llevaba una chaqueta de cuero que le ceñía los hombros como una segunda piel, y sus ojos brillaban con una mezcla de furia y triunfo. ¿Cómo? Tragué saliva. ¿Cómo sabías que vendría? Porque te conozco, caminó hacia mí, lento, como si midiera cada paso. Sabía que no resistirías. Que necesitarías ver hasta dónde llega esto. Se detuvo a 1 metro de distancia. El aire olía a peligro. ¿Y esto qué es? Señalé los dibujos, tratando de sonar firme. ¿Acaso? ¿Stoking artístico? Él se rió, un sonido áspero que me erizó la piel. No. Esto es lo que pasa cuando intentas no tocar a alguien, rozó el borde del cuaderno caído. Cuando te obligas a quedarte en las sombras, pero las sombras te devuelven el favor. Me agarró del brazo, y su contacto fue una descarga. Me arrastró hasta la pared de bocetos, clavándome contra ella. Mira, susurró, señalando un dibujo de mí mordiendo el labio frente al ordenador. Esto lo hice el día que llegaste. Llevabas una camiseta de Star Wars y calcetines desparejados. Te sentaste en las escaleras a llorar porque habías roto con tu novio. ¿Cómo? Mi voz se quebró. Porque estuve ahí, sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca. En el rellano. Escuché cada sollozo. Cada maldición. Y quise entrar. Quise, su respiración se aceleró, consolarte de maneras que no debía. Su boca estaba a centímetros de la mía. Podía contar las pestañas que bordeaban sus ojos verdes, las venas azules en sus párpados. Porque yo. Repetí, esta vez casi sin aliento. Porque eres la única persona que no finge, sus labios rozaron mi oreja. La única que tiembla de verdad. Y eso, es irresistible. Me besó. O tal vez fui yo quien cerró la distancia. No lo sé. Solo recuerdo el sabor a café amargo y vino tinto, sus manos agarrando mi cintura como si temieran que me desvaneciera, y el cuaderno siendo pisoteado bajo nuestros pies. Sus dedos se enredaron en mi pelo, tirando con fuerza justo como había dibujado en aquella página prohibida. Y por un segundo, todo encajó, los gemidos que escuchaba por las noches, los dibujos, las miradas. Él no quería solo observarme. Quería crearme. Fue él quien se separó, jadeando, con los labios hinchados y el pelo revuelto. Vete, gruñó, apartándose como si yo lo hubiera quemado. Ahora. Corrí. Pero no sin el cuaderno. Esa noche, bajo la luz tenue de mi lámpara, lo hojeé hasta que las páginas se marcaron en mis retinas. En la última hoja, un dibujo a tinta roja, los dos desnudos en el suelo de su apartamento, las manos entrelazadas, las piernas enredadas. Y debajo, una nota escrita con letra temblorosa. Cuando caigas, será para siempre. Cerré el cuaderno, pero ya era tarde. Las líneas se habían grabado en mi mente. Y cuando, horas después, llamaron a mi puerta, supe que no había vuelta atrás. Porque esa vez, cuando abrí la puerta y lo vi allí, con los ojos oscuros y una carpeta en la mano, ya no era su musa. Era su cómplice. Capítulo 6. La tormenta comenzó como un susurro y terminó como un rugido. Y en medio del caos, Adrián y yo quedamos atrapados en la única habitación donde ya no podíamos mentir. Valencia no suele tener tormentas violentas. Pero esa noche, el cielo decidió romper todas las reglas. Yo estaba editando un vídeo para un cliente, escuchando el leve tamborileo de la lluvia contra el cristal, cuando el primer trueno sacudió el edificio. Las luces parpadearon, y en ese instante, lo vi, la silueta de Adrián tras la cortina de su ventana, inmóvil, mirando hacia mi apartamento. Me aparté de la pantalla, el corazón acelerado. ¿Cuánto llevaba allí? ¿Qué quería?
Pero antes de que pudiera reaccionar, un relámpago azul iluminó la habitación, seguido de un estruendo que hizo temblar los muebles. Las luces se apagaron. Y en la oscuridad, escuché algo peor que el trueno, un grito ahogado al otro lado de la pared. «¡Adrián!», grité sin pensar, levantándome tan rápido que la silla cayó al suelo. No hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia azotando los cristales y mi respiración entrecortada. Agarré una linterna del cajón y salí al pasillo. La puerta de Adrián estaba entreabierta, balanceándose con el viento que entraba por su ventana rota. Vidrios rotos cubrían el suelo, y entre ellos, manchas oscuras que no quise identificar. ¿Adrián?, llamé, iluminando la sala con la linterna. El haz de luz reveló el desastre: cuadros caídos, el sofá volcado, y en el centro, él. Arrodillado junto a la mesa, una mano apoyada en el suelo, la otra presionando un paño contra su brazo sangrante. «¿Qué haces aquí?», gruñó, tratando de incorporarse. Pero una ráfaga de viento cerró la puerta de golpe, dejándonos encerrados en la penumbra. «¿Estás herido?», dije, acercándome. El piso crujió bajo mis pies. «No es nada», intentó levantarse, pero se tambaleó. La linterna iluminó su rostro pálido, sudoroso, los labios apretados por el dolor. Sin pensar, corrí hacia él. El paño estaba empapado de sangre. Un vidrio largo y afilado sobresalía de su antebrazo. «Déjame ver», ordené, arrodillándome. Él intentó apartarse, pero su cuerpo cedió. Cayó sentado contra la pared, jadeando. «No, no quiero tu ayuda», murmuró, pero su voz carecía de fuerza. Ignoré sus palabras. Le quité el paño con cuidado, y él contuvo un gemido. El vidrio había cortado la piel en diagonal, profundo. Sangraba mucho, pero no parecía haber alcanzado una arteria. «Necesito sacar esto», dije, buscando algo para presionar. Encontré una camisa limpia entre los escombros. «No toques», protestó, pero ya había agarrado el vidrio con la camisa enrollada en mi mano. Con un tirón rápido, lo extraje. Él gruñó, clavando los dedos en mi hombro con fuerza suficiente para dejar marcas. Apreté la herida con la tela, sintiendo su sangre caliente filtrándose entre mis dedos. «Estás loco», susurró, pero no me soltó. La linterna yacía en el suelo, proyectando sombras danzantes en las paredes. La lluvia seguía azotando, pero ahora el sonido era un telón de fondo para nuestra respiración sincronizada. Pasaron minutos. Horas. No lo sé. Hasta que el sangrado cesó. «¿Por qué viniste?», preguntó al fin, rompiendo el silencio. «Te oí gritar», respondí, evitando su mirada. «No grito», replicó, áspero. «Nunca». «Pues lo hiciste», levanté la cabeza, desafiante. «Y no iba a dejarte desangrarte solo». Sus ojos brillaron en la oscuridad. Lentamente, su mano soltó mi hombro y se deslizó hacia mi cuello. «Eres un idiota», murmuró, pero su voz era suave, casi tierna. No supe quién se movió primero. Si fui yo quien se inclinó, o él quien me atrajo. Pero de pronto, nuestras frentes estaban juntas, sus labios a 1 centímetro de los míos. Olía a sangre, sudor y bergamota. Un cóctel letal. «Lucas», susurró, y mi nombre en su boca sonó a pecado. El trueno rugió fuera, pero dentro, solo existía su aliento mezclándose con el mío. Sus dedos se enredaron en mi pelo, tirando con suavidad. Y entonces, la linterna se apagó. La oscuridad fue absoluta. Pero no necesitábamos luz. Sus labios encontraron los míos con una precisión aterradora. Fue un beso lento, profundo, como si hubiera estado practicando cada ángulo en esos dibujos prohibidos. Sus manos recorrieron mi espalda, tirando de mi camisa para sentir piel. Yo me aferré a su chaqueta, temiendo que todo fuera a desvanecerse. «Así no», murmuró entre besos, desabrochando mis botones con dedos expertos. «Así no es como lo imaginé». «¿Cómo?», logré preguntar, pero él me cayó con otro beso, mordiendo mi labio inferior.
Más lento, susurró contra mi boca. Te dibujé 1000 veces, pero esto, su mano se deslizó bajo mi camisa, quemando, esto es mejor. Me derrumbé contra él, sin importar el suelo frío o los vidrios rotos. Sus dedos trazaron la cicatriz de mi brazo, luego bajaron hasta mi cintura, deshaciendo mi cinturón con una habilidad que me hizo dudar de cuántas veces había practicado esto en su mente. Pero entonces, un golpe en la puerta nos separó. «Oye, ¿están bien ahí dentro?», gritó una voz desde el pasillo. Era el conserje. Adrián me apartó de un empujón, jadeando. Sus ojos brillaban con rabia y miedo. «Vete», ordenó, ajustándose la chaqueta para cubrir la herida. Ahora. Me levanté tambaleándome, la camisa abierta, los labios hinchados. Antes de salir, miré hacia atrás. Él estaba recostado contra la pared, la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados. Como en aquellos dibujos que tanto lo delataban. «¿Qué pasó aquí?», preguntó el conserje al verme salir, pero corrí a mi apartamento sin responder. Horas después, cuando la tormenta amainó, encontré un sobre deslizándose bajo mi puerta. Dentro, un trozo de tela manchada de sangre, la camisa que usé para vendarle el brazo, y una nota. «La próxima vez, no habrá interrupciones». Y no las hubo. Porque cuando volvió a buscarme, la herida en su brazo era lo único que seguía abierto entre nosotros. Capítulo 7. Adrián me dijo que todo había sido un juego. Que yo solo era un experimento. Pero sus ojos, esos malditos ojos verdes, delataban una verdad que ni él podía borrar. El silencio después de la tormenta era peor que los gemidos. Durante días, Adrián se esfumó. Ni pasos en el pasillo, ni sobres negros, ni miradas que atravesaran las paredes. Solo el eco de aquel beso en la oscuridad, repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. Hasta que una tarde, lo encontré plantado frente a mi puerta, impecable en un traje gris, con una carpeta de cuero que apretaba como un arma. «Tenemos que hablar», dijo, sin preámbulos. Su voz sonaba metálica, como si la hubiera rehecho en un molde de hielo. Entró sin esperar invitación, dejando tras de sí un rastro de bergamota y algo nuevo, alcohol. «¿De qué?», pregunté, cerrando la puerta con un golpe seco. Él arrojó la carpeta sobre la mesa del comedor. Dentro, decenas de dibujos de nosotros, en el estudio, en su apartamento durante la tormenta, incluso el beso que todavía me quemaba los labios. Pero algo estaba mal. En cada uno, mi rostro estaba borroneado con tinta negra, reducido a una silueta sin identidad. «Mis clientes pagan por fantasías, no por realidades», explicó, cruzando los brazos. Su postura era rígida, pero noté el temblor en su mano izquierda. «Tú fuiste un modelo conveniente. Nada más». «¿Conveniente?». Reí, amargo, recogiendo un dibujo donde sus dedos se enterraban en mi cintura. «¿Como tu obsesión de 6 meses? ¿Los cientos de bocetos escondidos? ¿El cuaderno que llevaste a todas partes?». Él arrebató el dibujo de mis manos y lo rasgó por la mitad. El sonido del papel desgarrado me hizo estremecer. «No eras especial», mintió, arrojando los pedazos al suelo. «Solo eras fácil de dibujar». Me acerqué hasta que nuestro aliento se mezcló. Su vendaje asomaba bajo la manga de la camisa, recordándome cómo había temblado bajo mis manos. «¿Y esto?». Toqué la herida a través de la tela. «¿También fue parte de tu experimento? ¿O fingiste desangrarte para que te tocara?». Por primera vez, su máscara se resquebrajó. Retrocedió, golpeando la mesa con la cadera. «No sabes de lo que hablas», gruñó, pero su voz carecía de convicción. «Lo sé todo», mentí, agarrando otro dibujo. «Sé que seguiste pintándome incluso después de la tormenta. Sé que guardaste mi camisa manchada de sangre. Y sé», dudé, clavando la mirada en él, «que me deseas tanto como yo a ti». Él se rió, un sonido hueco que resonó como un disparo en la habitación. «¿Desearte?», susurró, acercándose hasta que su aliento me quemó la piel. «Tú eres un pasatiempo. Un juego para cuando el whisky no basta».
Sus palabras eran dagas, pero sus ojos brillaban con algo más. Algo que reconocí en el espejo cada mañana. Miedo. Miedo a que esto fuera real. Agarré el dibujo del beso, el único donde mi rostro seguía intacto, y lo lancé contra su pecho. ¿Y esto? ¿También es para tus clientes? ¿O para ti? Él ni siquiera miró el papel. Lo rasgó lentamente, disfrutando del crujido, hasta que solo quedaron tiras de mi imagen desmembrada. Para nadie. Es basura, escupió. Como todo lo que ha pasado entre nosotros. Las palabras me atravesaron, pero no tanto como lo que hizo después. Se inclinó, rozando mi oreja con sus labios, y susurró. Aprende la lección, Lucas, no confíes en hombres que dibujan sus mentiras mejor de lo que las viven. Se marchó, dejando los restos del dibujo esparcidos como un cadáver. Pero esa noche, mientras rebuscaba entre los pedazos rotos, encontré algo que no pertenecía al papel. Una factura del estudio Artesur, fechada el mismo día de la tormenta. Detallaba una compra urgente, materiales para retrato en vivo. Óleos, lienzo, pinceles. Entregar antes de 8. La tormenta había comenzado a las 8:30. Adrián había encargado esos materiales después de besarme. ¿Para qué? Al día siguiente, fui al estudio de la calle Martí. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido corriendo. Dentro, el aire olía a trementina y nervios. En el centro, un lienzo cubierto con una sábana blanca. Al tirar de la tela, me desplomé contra la pared. Era yo. No borroneado. No anónimo. Yo, en su cama, con el vendaje de su brazo aún fresco, los dedos enterrados en su pelo. Los óleos capturaban cada detalle, las sombras bajo mis ojos por las noches sin dormir, el rojo de sus labios después de morderme, las sábanas arrugadas como un mar congelado. Y en la esquina inferior derecha, una frase escrita con pintura roja. La única mentira es creer que puedo olvidarte. ¿Te gusta? La voz de Adrián resonó tras de mí. Estaba en la puerta, despeinado, sin corbata, con los ojos inyectados en sangre. Es para mí. Solo para mí. ¿Por qué? Logré preguntar, aunque ya sabía la respuesta. Porque soy un cobarde, susurró, avanzando hacia mí con pasos inestables. Porque necesitaba fingir que esto era un juego, hasta que dejó de serlo. Se detuvo frente al lienzo, trazando mi rostro pintado con un dedo tembloroso. No quería que vieras esto. No quería que supieras lo débil que soy. Me acerqué, evitando mirarlo directamente. El estudio estaba lleno de pruebas, bocetos de mis manos, mis ojos, mi boca. Hasta un frasco con el corcho de la botella de vino que compartimos la noche que me invitó. ¿Cuánto? Pregunté, sosteniendo el corcho. ¿Cuánto tiempo llevas coleccionando pedazos de mí? Él se rió, un sonido roto que se convirtió en un sollozo ahogado. Desde el primer día. Desde que te vi llorar en las escaleras con esos calcetines ridículos, supe que eras mi ruina. Sus dedos se cerraron alrededor de mi muñeca, pero esta vez no había fuerza. Solo desesperación. ¿Sabes lo que pasa cuando un mentiroso se cree sus propias mentiras, Lucas? Susurró. Que termina atrapado en ellas. Esta vez, fui yo quien lo besó. Sin prisa. Sin miedo. Sintiendo como su cuerpo cedía contra el mío, como sus manos se aferraban a mi camisa como un náufrago a un salvavidas. Y en ese instante, entre el olor a óleo y lágrimas, supe la verdad, ni él ni yo éramos dueños de esta historia. Solo éramos dos mentirosos tratando de sobrevivir al fuego que habíamos creado. Pero el fuego nunca se apaga. Porque esa noche, cuando regresamos a su apartamento, las llamas eran tan reales como los gritos que ahogamos en las sábanas. Capítulo 8. Hubo un momento en que sus labios estuvieron a un suspiro de distancia. Y aunque juraría que nunca ocurrió, cada noche desde entonces, me despierto saboreando menta y óleo en mis labios. La lluvia arrastraba la ciudad como un lamento.
Gotas gruesas golpeaban los cristales del estudio, dibujando cortinas efímeras que distorsionaban las luces de Valencia. Yo caminaba bajo la tormenta, el cuaderno negro apretado contra el pecho como un escudo. La nota de Adrián quemaba en mi bolsillo. Estudio. Medianoche. Trae el cuaderno. Cada paso resonaba en el pavismo vacío, mezclándose con el crujir de mis propios huesos, anticipando lo que vendría. El estudio olía a humedad y nostalgia. Las velas, medio derretidas, proyectaban sombras que bailaban en las paredes como espectros. Adrián estaba frente al lienzo cubierto, una silueta recortada contra la penumbra. Llevaba mi camisa, la manchada de su sangre, y el solo verla me hizo tragar saliva. Sin volverse, señaló el cuaderno con un gesto brusco. «Ábrelo», ordenó, su voz rasgada por algo más que el frío. Las páginas crujieron bajo mis dedos. En la última hoja, un dibujo nuevo, los dos bajo un paraguas roto, la lluvia convirtiendo nuestras siluetas en una sola. La fecha, ayer, me paralizó. ¿Cuándo había esbozado esto? Mientras yo vagaba por el apartamento, imaginando sus manos en mi piel. ¿Por qué me muestras esto? Pregunté, aunque el nudo en mi garganta ya sabía la respuesta. Porque quiero que elijas, se volvió, y vi la tormenta en sus ojos, más violenta que la del exterior. Quemamos el cuaderno, señaló la vela en el suelo, su llama titilando como un último suspiro, o lo guardamos. Para siempre. El aire se espesó, cargado de trementina y mentiras viejas. Avancé hasta quedar a un paso de él, el cuaderno vibrando entre mis manos. ¿Y qué pasa si lo guardamos? Susurré, desafiando la distancia que siempre nos separaba. Entonces esto no termina, sus ojos bajaron a mis labios, y su voz se quebró. Y tú y yo, seguiremos mintiendo hasta que una mentira nos mate. La lluvia redobló su furia, golpeando el techo de zinc como 1000 tambores. Adrián tomó el cuaderno y lo abrió en la página del beso durante la tormenta. Sus dedos, manchados de carbón, trazaron las líneas de mi rostro con una ternura que contradijo sus palabras. He intentado borrarte, confesó, la voz un susurro arrastrado por el viento. Pintar sobre ti, quemar tus dibujos, pero siempre regresas. Como un fantasma que se niega a morir. ¿Y si no quiero ser un fantasma? Le arrebaté el cuaderno, sintiendo el peso de nuestras mentiras. ¿Y si quiero ser real? Él cerró los ojos, como si las palabras le atravesaran. Cuando los abrió, había una guerra en su mirada. No sabes lo que pides, susurró, acercándose hasta que su aliento, cálido y a whisky, rozó mi mejilla. Si esto se vuelve real, no habrá escapatoria. Para ninguno de los dos. El cuaderno cayó al suelo. No supe quién lo soltó. Solo recuerdo el crujir de las páginas abiertas, sus manos en mi cintura como garras de acero, mis dedos enredándose en su pelo aún húmedo. Y entonces, ocurrió. Oh no. Sus labios se posaron sobre los míos. O tal vez fue el viento jugando con mis sentidos. Su sabor a menta y whisky se mezcló con el óleo de sus dedos, creando un veneno que me paralizó. Fue rápido, un roce fugaz como el aleteo de una mariposa, pero cuando nos separamos, el mundo ya no era el mismo. Esto no puede volver a pasar, murmuró, pero sus manos seguían aferradas a mi camisa, arrugando la tela como si fuera papel. ¿Por qué lo dices tú? Reté, mordiendo el labio que aún ardía. ¿O porque tienes miedo de que esto sea lo único real en tu vida? Su respiración se aceleró. Por un instante, creí que me golpearía. En vez de eso, sus dedos se cerraron alrededor de mi cuello, no para lastimar, sino para sentir el latido de mis venas. ¿Sabes lo que hago con las cosas reales, Lucas? Susurró, arrastrando los labios por mi mandíbula. Las rompo. Las pinto de negro. Las convierto en algo que puedo controlar. Inténtalo, desafié, deslizando las manos bajo su camisa. Conviérteme en tu obra maestra. La lucha fue caótica. Ambos caímos al suelo, el cuaderno atrapado entre nuestros cuerpos, las páginas desgarradas mostrando fragmentos de nuestro pasado, mi risa en el parque,
sus ojos verdes capturados al atardecer, las sábanas revueltas de su cama. Adrián me inmovilizó, sus muslos aprisionando los míos, las manos sujetando mis muñecas con una fuerza que mezclaba deseo y desesperación. «¿No entiendes?», rugió, las palabras salpicando mi rostro. «Si esto sigue», su voz se quebró, «te perderé. O peor, te haré daño». «Ya me lo haces», susurré, liberando una mano para acariciar su mejilla, áspera por la barba de días. «Cada vez que finges que no soy más que un dibujo». Su resistencia se desvaneció como azúcar en el café. Cayó sobre mí, enterrando el rostro en mi cuello, sus hombros temblando bajo el peso de verdades demasiado grandes. Y allí, en el suelo frío, rodeados de pinturas secas y secretos rotos, lo escuché admitir lo indecible. «Te dibujé porque no podía tenerte. Y ahora, un sollozo ahogado, no puedo dejar de tenerte». El beso que siguió fue una ceremonia. Lento, deliberado, como si cada movimiento fuera un juramento. Sus manos exploraron mi cuerpo con la devoción de un artista frente al lienzo, memorizando cada cicatriz, cada curva que solo él había visto. Cuando sus labios encontraron la marca en mi hombro, aquella que había retratado una docena de veces, un gemido escapó de su garganta. «Aquí», murmuró contra mi piel. «Aquí es donde empezó todo». No supe si hablaba de la cicatriz o del dibujo. Ya no importaba. Su boca siguió un camino de fuego hasta mis labios, y esta vez, no hubo dudas. No hubo paredes. Solo él y yo, reconstruyéndonos en los escombros de nuestras mentiras. Pero el amanecer llegó, cruel y despiadado. Desperté en el suelo del estudio, una manta áspera cubriéndome, el cuaderno abierto en mi pecho. En la última página, un nuevo boceto, yo dormido, las pestañas proyectando sombras frágiles, y él de pie en la puerta, la maleta en la mano, mirándome con una expresión entre el dolor y la resignación. Debajo, una línea escrita con tinta temblorosa. «Si esto es un sueño, no me despiertes». Toqué el papel, todavía cálido donde sus dedos habían presionado. ¿Había sido real? ¿O era otra fantasía dibujada en la noche? Salí a la calle, la lluvia habiendo lavado toda huella de él. Pero en el bolsillo, encontré un pedazo de carbón envuelto en un billete viejo. Al desdoblarlo, leí: «Busca bajo tu cama. Y recuerda, algunos monstruos son reales». Lo que encontré bajo mi cama esa tarde no fue un dibujo. Fue una prueba de que Adrián llevaba meses entrando en mi apartamento, y de que su obsesión era mucho más peligrosa de lo que jamás imaginé. Capítulo 9. La caja escondida bajo mi cama no contenía dibujos. Contenía a otro hombre. Y su nombre era la llave para entender por qué Adrián nunca me miró como a alguien real. El polvo se arremolinó cuando arrastré la caja desde las sombras bajo mi cama. Madera envejecida, cerradura oxidada, y ese olor a naftalina y lágrimas secas. La llave que Adrián me dejó, una pequeña pieza de plata con forma de mariposa, giró con un chasquido siniestro. Dentro, el pasado me golpeó como un puño. Fotografías. Docenas. Adrián, pero no el Adrián que conocía. Este sonreía con los ojos, el pelo ondeando libre bajo un sol que jamás había iluminado Valencia. En cada imagen, abrazaba a un hombre moreno de sonrisa amplia y manos manchadas de pintura. Alejandro Vargas. Sus iniciales, AV, se repetían en los márgenes junto a frases borrosas. En una, posaban frente a un mural de mariposas rojas que devoraban un reloj de arena. «Nuestro tiempo es infinito», rezaba la leyenda. Las cartas eran peores. Papel pergamino doblado con cuidado, letra elegante que se desvanecía en gritos. «Hoy pinté el mar y solo vi tus ojos», decía una. «El cáncer se lleva mis días, pero tú sigues robando mis noches», otra. La última, fechada 3 años atrás, temblaba con una posdata: «Si vuelvo a amar, será a alguien que no pueda perder. A alguien que no seas tú». Una mancha de óleo carmesí marcaba la esquina, como sangre seca. Y debajo, escondido entre los pliegues, un collar de plata con una placa grabada: «A mi luz, AV». Lo reconocí al instante,
era el mismo que Adrián llevaba la noche que me dibujó en el estudio, cuando sus dedos temblaron al trazar mi cicatriz. Corrí. Sin abrigo, sin aliento, bajo una lluvia que sentí como agujas en la piel. El estudio de la calle Martí estaba oscuro, pero la puerta cedió bajo mi empuje. Adrián estaba allí, entre frascos rotos y lienzos rasgados, la botella de whisky vacía rodando a sus pies. ¿Cuánto tiempo llevas convirtiéndome en él?, grité, arrojando las fotos al suelo. Una aterrizó frente a él, Alejandro y yo, ambos de perfil, con la misma cicatriz en el hombro izquierdo. Él se irguió tambaleándose, sus ojos inyectados en sangre siguiendo el vuelo de las mariposas rojas en las fotografías. No, no fue así, balbuceó, pisando el rostro de Alejandro con una furia que lo delató. Al principio solo quería olvidar. ¿Olvidar? Reí, amargo, señalando el mural detrás de él. Allí, en óleo fresco, Alejandro y yo éramos dos caras de una misma moneda, sus manos saliendo de mi pecho, mis dedos aferrándome a su sombra. «Me usaste para resucitarlo». Adrián arrancó el lienzo de la pared con un rugido, las uñas clavándose en la tela hasta romperla. Él murió en mis brazos, Lucas. Escupió, los hombros temblando. Murió diciendo que el arte nos salvaría. Pero no lo hizo. Solo me dejó esto. Abrió una caja metálica escondida tras los pinceles. Dentro, más cartas, un mechón de pelo atado con cinta y un reloj de arena lleno de polvo rojo. Lo sacó con reverencia, como si contuviera cenizas. Esto era suyo, susurró, mostrando el grabado en la base, AVIA. Cada grano es un minuto que le robé al cáncer. Tomé el reloj, sintiendo su peso anormal. No era polvo. Eran trozos diminutos de lienzo teñidos de rojo. Retazos de sus pinturas. ¿Por qué guardaste esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque cuando llegaste, su voz se quebró, pensé que podía llenarlo de nuevo. Contigo. Me acerqué, el collar de plata ardiendo en mi bolsillo. Él retrocedió, pero la pared lo detuvo. ¿Y por qué el collar? Saqué la cadena, haciendo brillar la placa bajo la luz mortecina. ¿Para recordarme que solo soy un sustituto? Él cerró los ojos, como si las palabras lo golpearan. Alejandro me lo dio cuando supo que moriría, confesó, deslizando un dedo por las letras. Dijo que lo usara cuando encontrara a alguien que me hiciera sentir completo. Pero cada vez que intenté ponértelo, una lágrima surcó su mejilla, veía su rostro en el tuyo. Le quité la botella vacía de las manos y la sustituí por el collar. Yo no soy él, dije, cerrando sus dedos alrededor del metal. Y tú, no tienes que seguir pintando sobre tu pasado. La habitación olía a trementina y alcohol, pero bajo eso, había algo más, miedo. Adrián miró nuestras manos entrelazadas, luego el lienzo roto a sus pies. Cuando habló, era como si cada palabra le costara sangre. Te dibujé para olvidarlo. Pero terminé, queriendo que me ayudaras a recordar. Tomó un pincel y lo clavó en un frasco de óleo rojo. Con movimientos frenéticos, como un hombre poseído, pintó sobre los restos del lienzo destrozado, dos figuras de espaldas, una mirando al mar, la otra a la ciudad. Entre ellas, un puente de mariposas rojas. Él era el mar, susurró, el pincel danzando en sombras azules. Tú, eres la tormenta. Me arrodillé frente a él, limpiando la pintura de sus manos con mi camisa. La tela se tiñó de carmesí, como una herida abierta. No quiero ser tu tormenta, dije, guiando sus dedos a mi rostro. Quiero ser tu verdad. El beso fue salado. Por sus lágrimas o las mías, nunca lo sabré. Pero cuando separamos nuestros labios, el collar ya no estaba en el suelo. Estaba alrededor de mi cuello, frío contra mi piel. No es un adiós, advirtió Adrián, su aliento mezclándose con el mío. Es un renacer. Esas palabras nos llevaron a la cama del estudio, donde el óleo se mezcló con sudor y promesas. No hubo dibujos esa noche. Solo piel, cicatrices y un nombre que ya no nos separaba.
Él me tocó como si memorizara cada lunar, cada respiración, y yo lo seguí hasta el borde del abismo, donde el arte y la realidad se fundían. A la mañana siguiente, el estudio olía a café recién hecho y óleo seco. Adrián dormía en el sofá, una manta cubriendo sus hombros desnudos. En la mesa, un nuevo cuaderno esperaba. En la primera página, un boceto de las dos figuras del lienzo, ahora de frente, las manos unidas por un hilo de pintura roja. Debajo, su letra, firme por primera vez. Capítulo 1, Lucas y Adrián.